Eso se corta, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Caballero y hoy vengo a hablarle un poco de literatura. Bueno, de lo poco que sé de literatura. Tampoco es que sepa mucho. Son años de experiencia de vida, no a nivel profesional. Así que este es mi primer video. Esto en realidad lo estoy haciendo como algo de diversión, como algo de hobby, para poder pasar un momento agradable hablando sobre lo que me gusta, sobre lo que me inspira, sobre este tipo de cosas que siempre me han llamado la atención desde muy joven. Pero bueno, yo creo que eso va a ser otro video. Hoy quería hablarle de tres libros que llegaron a mi vida en momentos muy oportunos y que me sacaron de muchos tal vez bajones o me ayudaron a entender cómo funcionaba muchos aspectos de la vida. Como por ejemplo, tengo el primer libro que es Los Amorosos, Cartas a Chepita, de Jaime Sabines. Jaime Sabines es un escritor mexicano. En realidad nunca había leído nada de él. Todavía no había leído, en el momento que conocí el libro, no había leído la poesía que se hizo tan famosa sobre los amorosos. Pero bueno, el libro, la realidad, me encantó mucho. Fue un libro que supo tocar muchas fibras en cuestiones de amor, en cuestiones de humanidad. Se supo expresar a través de este libro, que en realidad le cuento datos curiosos. Jaime Sabines nunca escribió este libro con el fin de ser publicado. En realidad no es un libro, son cartas que él le escribía a Chepita, su esposa, que en ese momento eran novios, mientras él estaba estudiando en la universidad, cursando la carrera de literatura. Y le comentaba cómo se sentía. Hablaba de muchos temas, hablaba de la distancia, hablaba de la soledad, hablaba del amor, hablaba de las incertidumbres. Tocaba en realidad muchos temas que los seres humanos padecemos, y eso se volvió algo muy interesante porque no conocimos al Jaime Sabines como escritor de amor, sino también lo conocimos como un hombre con dudas, con incertidumbres, con desesperaciones que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida pues hemos tenido y tendremos, porque por eso somos seres humanos. Algo que amé mucho de este libro son frases que Jaime Sabines dejó explícita en sus cartas. ¿Qué pasa? Estas cartas fueron entregadas muchos años después de la muerte de Jaime por su esposa. Fueron entregadas y entonces se recopilaron, se hicieron un proceso de subsanación y luego se publica el libro con todas estas hermosas cartas. La realidad es espectacular porque te enseña ese México de los años del 40 al 50 aproximadamente, y es una amplia gama, tanto cultural como personal principalmente. Eso es algo que me fascinó, la realidad. Me voló la cabeza. Jaime Sabines tiene una poesía muy hermosa, y estas cartas pues no lo dejaron por el piso en ese sentido. Yo anoté 3 frases que me gustaría leerles porque fueron frases que marcaron, me ayudaron a entender algunas cosas que estaban pasando por mi mente o que me causaban dudas e incertidumbres en ese momento, y pues me vinieron como anillo al dedo. Cada vez que leo un libro trato de anotar o trato de subrayar frases que me encantaron de ese libro o que me llamaron la atención en ese momento, por alguna razón tuvieron un significado para mí en ese momento, y esas frases pues entonces las conservo, las anoto en un blog de notas y luego las puedo recrear cuando yo me sienta a gusto con ellas. Una de las que me gustó mucho fue: acude a tu corazón, acude al mío. Llora cuando tengas ganas de llorar, pero no estés llorando siempre. Cree que tu dolor es mi dolor, que yo padezco tu hambre y tu sed, que yo también desespero y maldigo, que yo también no sé qué hacer muchas veces. Es espectacular, simplemente nos desnuda el alma y nos vuelve seres humanos ante la sociedad, que somos personas llenas de errores, personas llenas de incertidumbre y de muchas dudas, que hay veces que no sabemos cómo dar el siguiente paso, pero nos enfrentamos y vamos al por todo. Hay veces que nos da miedo y simplemente decidimos quedarnos atrás, pero es esa forma de expresarle a ella de que sí, que está bien sentirse mal de vez en cuando, está bien tener sus momentos de decaída, está bien tal vez tener esos momentos donde no sepas qué hacer, pero no te quedes ahí. Simplemente entiende que yo puedo padecer lo mismo que tú padeces, que verte sufrir pues me hace sufrir a mí, y ese tipo de situaciones que en ocasiones nos vuelve cada vez más unidos a esas personas a las que amamos. La segunda frase que me gustó mucho de este libro es: amiga, óyeme, hay algo más allá de nuestros actos, atrás de nuestros gestos, en el fondo de nuestras palabras. Se llama silencio, olvido,
Cosas no dichas, intocables, allí te tengo. Ayer es mía de siempre, irrevocable como un destino, dado como una voz y un juramento. Jaime Sabina se va con la poesía, o por lo menos a mí me encanta. Es muy profundista en términos del amor. Da mucho expresar la realidad. Da expresar de que no necesitas una constancia verbal, una constancia física, presencial. Él estaba lejos, estaba muy distante de ella en ese momento y presencialmente no podía acompañarla en todas sus inquietudes, en todas sus dudas. Trataba de hacerlo por cartas, pero bueno, ¿cuánto tiempo no demoraba en llegar una carta para esperar una respuesta o para aclarar unas dudas? Era demasiado tiempo en ocasiones, a veces hasta una semana. Creo que eso se ha perdido en la sociedad. Bueno, la sociedad ha perdido muchas cosas, pero hoy en día todo es rápido y antes se aprendía a esperar. Hoy en día todo se necesita al momento y antes pues el momento llegaba en algún tiempo. Es hermoso. Habla también sobre ese sentimiento de vínculos. Esos vínculos que aunque estén lejanos, siempre están presentes. Aunque estén distantes, son vínculos que se crean a través de lazos emocionales y del corazón. Y son más complicados de romper. Habla de posesión cuando dice eres mía. Allí eres mía. Habla de ese momento de te deseo, te añoro, te extraño. Pero muy lindo. Muy lindo, la realidad. Bueno, hoy en día se vería de otra forma totalmente diferente la realidad. La tercera frase dice: ¿por qué eres tan hermosa? Te acurrucaron en versos, leche de flor bebiste. ¿Quién te modeló sobre mi corazón? ¿Quién te tatuó sobre mis ojos? Pero la realidad sí, expresa mucho amor. De esas ganas hermosas de cómo fuiste creada, cómo pudiste llegar a mi vida de esa forma, ¿sabes? Cómo hay tanta belleza en ti, como no me había dado cuenta tal vez de que podía existir tanta belleza en una persona. Son muchas cosas, la realidad. Son muchos temas que toca y eso, wow, muy recomendadísimo. Este libro lo disfruté mucho. Creo que lo tomé y estuve como, en este tiempo estaba entre estudios, cuestiones en casa, pero en ese momento no lo tenía físico, lo tenía de una forma digital y digital pues lo disfruté muchísimo, aunque en aquellos momentos no era de leer libros digitales. Jaime Sabina supo mantenerme enganchado en todo momento, pero wow, fue espectacular, la realidad, me encantó. El segundo libro del que les quiero hablar es Persona Normal de Benito Taibo. A Benito lo conocí, quiero hablarles un poco un poco antes de entrar en el tema del libro, y es cómo conocí a Benito. La realidad no he conocido a Benito. A Benito lo conocí gracias al internet. Después le hablaré en otro video de cómo veíamos videos en Cuba en cuestiones de BookTube, pero bueno, eso vendría siendo otro tema más adelante. A Benito lo conocí a través del canal de Fa Orozco. Fa Orozco me encanta porque es muy abierta a la hora de hablar del libro. Te da unas explicaciones muy espectaculares y hay veces que cosas de las que ni te percatas ya Fa las encontró. Eso me parecía espectacular. Cuando yo empezaba en el mundo de la lectura, veía mucho BookTube y Fa entrevista mucho a Benito. Tiene una conexión muy especial con él, la realidad. Y se les ve que se llevan muy bien. Pero bueno, aquí no venimos a hablar de Benito. Venimos a hablar del libro. Y el libro a mí me pareció genial. Benito, te pido una disculpa. En aquel momento, en Cuba, no se publica tu libro. Entonces, tuve que ingeniar de muchas formas para poderlo conseguir. Y lamentablemente, no podía estar o pagar grandes cantidades de dinero para mí en aquel momento para poder obtenerlo. Pero en fin, eso es lo de menos. El libro lo amé, lo disfruté. Lo comencé de principio a fin y me lo acabé creo que en 2 sentadas, vulgarmente hablando así. No fue en una, fueron en 2. ¿Qué pasa? Trata sobre Sebastián, un niño que queda huérfano de mamá y papá, y entra en su vida el tío Paco. El tío Paco se vuelve aquella persona que lo abraza en todos los sentidos, les enseña muchas experiencias de vida. De por cierto, tengo entendido que Benito no escribió este libro para infantes, escribió este libro para hablar de cuestiones de vida en todos los sentidos, lógicamente tal vez para niños y adolescentes y para personas adultas. La realidad, te puedo decir algo, este libro enseña muchas experiencias de vida, tanto como resignificar la palabra libros, qué significa la palabra libros y todo lo que en sí conlleva. Benito sí tocó muchas fibras de la realidad. El tío Paco no solamente le enseña a Sebastián el hecho de modales o educación o cómo afrontar miedos o cómo saber que estás enamorado. También le enseña muchos valores que son importantes para poder vivir en esta sociedad y que se siente tan cercano. Es un libro
libro fácil de leer, no es un libro complicado, pero lo fácil lo vuelve sencillo y adictivo. Son pequeñas historias, nos engancha de una forma tal que suspiré, lloré, reí mucho y lo disfruté al máximo. Lógicamente, como ya lo dice el título, persona normal, vendría siendo una ironía. ¿Quién es normal en esta sociedad? ¿O quién desea ser normal en esta sociedad? Hay veces que la normalidad está predefinida por la sociedad. ¿Y de qué nos sirve ser tan normales si no disfrutamos de la vida? O si no, simplemente nos ahorramos el placer de vivir por miedo al que dirán, por miedo al no salir de las normas. Este libro de Benito habla sobre muchos temas, principalmente sobre términos de literatura. ¿Y para qué nos sirve la literatura? Benito en muchas conferencias ha dicho muchas cosas hermosas sobre la literatura, pero yo quiero hablar sobre lo que en realidad para mí la literatura ha sido. Y la literatura ha tocado muchas puertas en mi vida y me ha abierto a muchas puertas y ventanas. El hecho de hablar sobre literatura me enorgullece enormemente. El hecho de la literatura que nos permita como conectar en todos los sentidos, de la imaginación, el olfato, la audición y visualmente, lograr imaginarnos todo eso, tener ese tipo de sensaciones, se vuelve algo espectacular. Esa es la gracia y la belleza de un libro. Nos traslada totalmente, nos traslada a diferentes matices, a diferentes zonas, a diferentes lugares. Lo mismo podemos estar en un castillo que acabando con un dragón, o podemos estar con Mr. Darcy, I don't know. Todos son ideas y cómo uno se visualiza en la historia, cómo uno sea capaz de estar en ella, que nos haga dudar, que nos haga cuestionarnos, que hay veces que vivimos buscando respuestas a la vida. Al final, a veces las preguntas nos dan más respuestas que las mismas respuestas en sí. Algo que me encanta de este libro, quiero hablar y quiero tocar ese tema, es que al final del libro aparece la biblioteca de Sebastián. Una biblioteca donde te dice por capítulos, donde el tío Paco ha ido hablando de libros o tal vez hizo alguna referencia a algún libro. Y aparecen libros espectaculares, como el Moby Dick. Habla también de muchos escritores. El libro Rayuela toca muchos versos y frases espectaculares de algunos escritores para darnos referencias a la historia, para llevarnos a momentos de la historia donde nos podamos enfrentar a estos tipos de situaciones. Tengo algunas frases que me encantaron del libro. La primera es: el tío Paco dice siempre que esos libros los que hacen en ti es crear una educación sentimental. No sirven para hacerte ingeniero o médico, sirven para hacerte mejor persona. La realidad, algo que he descubierto con los libros, es que te dan muchas posibilidades y no sé si tal vez soy muy imaginativo o en algunas circunstancias o momentos, pero hay veces que los libros te cuentan historias que vas a vivir en la vida o que ya has vivido en la vida, o circunstancias en las que tal vez vas a saber el final porque ya lo leíste en un libro. No sé, es extraño. Lo he vivido varias veces y lo he visto varias veces. No es tan así, pero sí, te narran muchas cosas de la vida y te habla de muchos aspectos que viviríamos o que hemos vivido, y eso es lo que lo hace que conecte con el ser humano. Es lo que hace que esa historia se vuelva importante para uno como lector. La segunda frase que me encantó del libro fue: no te vendas, no te alquiles, sé un alma libre y vela por lo justo. Es mucho mejor pasar hambre que ser un esclavo. Sigue tus corazonadas, apela al sentido común. Nunca pierdas el sueño por aquello que no tiene solución. Nunca pierdas los sueños. Es espectacular. Hay veces que por miedo o por inseguridades o por simplemente que la sociedad o la familia dicta, nos limitamos a ser nosotros mismos, nos limitamos a vivir. Hay veces que por el que dirán te da miedo coger la mano de alguien en público, o por dar un beso, o simplemente algo muy importante de lo que habla el verso es no perder eso que te caracteriza como ser humano, no perder esa nobleza, no perder esa empatía. Es algo muy hermoso del ser humano y es lo que logra conectarnos con otras personas, sentir aquello que tal vez esas personas sienten en ese momento y comprenderlas. A veces no necesitas ayudarlas, a veces con comprenderlas y brindarles compañía pues ayuda mucho solamente acompañar en procesos. A veces no necesariamente las personas buscan que se les dé una solución, sino simplemente que se les escuche, que se les acompañe, que se les deje ser en el proceso. La tercera frase trata sobre las palabras, su significado para él, cómo funcionan las palabras ante la sociedad, y dice así: la gente tiene muchísimo más miedo a las palabras que a los cañones. Las palabras han hecho revoluciones,
puentes, caminos. Han logrado que la gente se enamore o se odie para siempre. Hay palabras grandes como monocotiledonia o gastroenterólogo y pequeñas pero poderosas como paz, importantes como justicia, imprescindibles como vida, valioso como sueño y muy poco significativas como dinero. Benito hizo una reestructuración en todos los sentidos sobre el significado de palabras, la importancia que tienen las palabras, pero las palabras nos han facilitado todo. Y hay veces no es el significado de la palabra, sino el tono, cómo la implementas, lo que hace y marca la diferencia. En el libro aparece un ejemplo hermosísimo, no quiero hablar de él porque en realidad necesito o quiero que lo lean. Hay un capítulo muy espectacular que habla sobre las cicatrices y ese capítulo pues me sacó alguna que otra lágrima y muy aparte de eso me enseñó a resignificar esos momentos, esa cicatriz, darle un valor para ti. No importa si fue algo pequeño, él se lo cuenta a través de historias. Él le da un significado heroico a esa cicatriz que tuvo, que la realidad no fue tan heroico, pero fue muy muy lindo de la forma que se lo enseñó. Y el tercer libro del que les quiero hablar se llama Una niña estadísticamente feliz. Este libro yo tuve muchos encontronazos en buen sentido. La realidad me encantó. Habla sobre Kwasi. Este es el segundo en realidad. Yo creo que Mildred ha escrito sobre Kwasi aproximadamente, creo que 3 o 4. Yo tengo Una niña estadísticamente feliz. Creo que el tercero es Mamá en la cocina y el cuarto Cuando mi papá salió del closet. Pero hoy les vengo a hablar de Una niña estadísticamente feliz. Kwasi es una niña muy abierta mentalmente. No entiende, es una niña. No entiende por qué los adultos a veces se ofenden o por qué simplemente no aceptan el amor tal y como es. Habla sobre muchos temas. Habla sobre el tema de la paternidad. Habla sobre el tema de la maternidad. Habla sobre la importancia que cumplen los adultos en los niños. Toca muchos temas que son fuertes en la sociedad hoy en día, pero que no dejan de ser importantes. Pero muy aparte de fuertes, espectacular. Kwasi empieza yendo a la psicóloga y entonces está en un grupo con sus 3 amigos y juntos van a la psicóloga, y este libro trata sobre cada capítulo como entrevistas con la psicóloga y su desarrollo personal con su mamá, bueno, con sus 2 mamás, su papá, y narra historias de sus amigos. El libro la realidad me encantó, me sacó muchas risas. Habla también la situación en Cuba, cómo viven muchos niños allá, cómo es la cultura, cómo se manejan muchos temas, pero con un humor, como ya les comentaba. Habla sobre muchos temas con respecto a sus amigos. Habla sobre 2 gemelos, Tanger y Danger, y habla sobre la banda, su amiga. En busca libre puede que encuentren este libro, la realidad vale la pena. Es un libro cortico y fácil de leer. Tiene un aproximado de 62 páginas para ser exacto. Estamos hablando de 2 mamás en una casa, la mamá primera y la mamá segunda, como le llama ella. Toca en todos los sentidos con un humor muy implacable. Lógicamente no quiero spoilear absolutamente nada porque quiero que cada persona se lleve su experiencia personal del libro y que lo disfrute, lógicamente. Una de las frases que me gustó, bueno, de por cierto, creo que fue la única que marqué. Sé que tiene muchas más, pero esta me impactó mucho. Los sueños que se sueñan con los ojos abiertos llegan a hacerse realidad si se piden con fuerza. Algo tan sencillo como olvidamos muchos sueños. Hoy nos acordamos y decíamos cuando éramos niños, alguna vez mientras soplaba la vela decía quiero ser cuando grande escritor, o quiero ser cuando grande actor o músico, o lo que quisiéramos ser, bomberos. Incluso muchos dijimos que queríamos ser bomberos. Se nos olvidan muchas cosas que nos prometimos cuando niños, o hay veces que ni pensamos. El día a día, el trabajo, la casa, tal vez los estudios o muchas cosas cotidianas de la vida, pues se nos olvida por lo que una vez soñamos. Dice, nadie sabe que detrás de cada ropa estrujada hay un corazón estrujado, y detrás de cada huequito sin surcir está el recuerdo de una madre viajera. Es hermoso porque tal vez no acá y tal vez no en otros países. En Cuba, desgraciadamente, hay muchas situaciones y se ven muchos estilos de familia y tipos de vida. Y ese niño que va mal arreglado a la escuela, o que va tal vez
un poco desaliñado porque se le hace tarde o porque en su casa solamente vive su padre y el padre es una persona que tal vez le toca atender la familia o le toca atender su trabajo y muchas cosas se sobrecargan en ocasiones, y este niño pues falta aquella parte materna que es muy importante en la vida de los niños. Estos fueron 3 libros que venía a recomendarles porque en su momento tuvieron gran significación y gran importancia para mí. Normalmente los leí en Cuba. Estos 3 libros sí los leí cuando viví en Cuba, en el sentido de que me enseñaron otro filtro de ver la vida. Como le decía, Benito Taibo es capaz de trasladarte de un barco a un castillo o simplemente hacerte volar en un avión y no te das cuenta. ¿Para qué abordar tanto de ese tema? Increíble. Sería un placer para mí conocerlo alguna vez en mi vida. Desde lo que vivió Kwasi, creo que casi todos los niños en Cuba lo hemos vivido. Esa maestra que nos regaña, esa maestra que a veces juzga porque somos seres humanos. Y bueno, estos fueron los 3 libros que le venía a recomendar y algunas de las frases que me impactaron de ellos. Y para mí ha sido un placer. La realidad es mi primer video y quiero hacer algo sencillo que les llegue a ustedes y que les guste principalmente. Así que bueno, sean bienvenidos. Este es el primer video y espero que les haya gustado. Un beso.